fue la noticia con la que abrimos el programa esta mañana. Rosario Piedra Ibarra fue reelegida esta madrugada, alrededor de la 1:30 de la mañana, con un número suficiente de votos, más de 2/3 de los senadores, luego de que ante una rebelión que se gestaba en el seno de los senadores del oficialismo, se mandó la línea tajante, es por ella, por Rosario Piedra, y así votaron los senadores del oficialismo, dándole otro periodo de 5 años a una persona pues que, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos de este país, ha dejado mucho que desear en su gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a platicar al respecto con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Santiago? Gusto que nos acompañes nuevamente en la primera emisión. ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día. Al contrario, el gusto es mío. Buen día también al auditorio. Bueno, veía yo un mensaje que pusieron en la madrugada en sus redes sociales. ¿Están ustedes decepcionados con esta decisión de los senadores del oficialismo? Sí, Pascal, estuvimos siguiendo activamente el proceso, también participamos en él, estuvimos en la sesión de Parlamento abierto. Nuestra postura es que en general no debería haber reelección en los órganos ombudsperson, porque la reelección genera un incentivo para no ejercer a cabalidad la autonomía en el mandato. Pero en particular en este caso, no hay en realidad ningún argumento sólido para premiar al actual titular con otros 5 años encabezando la CNDH. Por el contrario, hay argumentos muy robustos sobre su mal desempeño, sobre el debilitamiento institucional que se generó, sobre todo si uno mira cómo se omitió interponer acciones de inconstitucionalidad en momentos clave, cómo se erosionó la vida interna, le renunciaron 2 consejos consultivos, cómo la gestión de quejas y emisión de recomendaciones estuvo encaminada a proteger al gobierno federal del sexenio pasado, priorizando la revisión de casos de administraciones previas, siendo demasiado laxo el seguimiento sobre casos que involucraban a Guardia Nacional y a Fuerzas Armadas entre 2018 y 2024. En fin, no hay ninguna razón que habilite a optar por la reelección, máxime cuando en el proceso estuvieron participando perfiles muy interesantes que incluso fueron evaluados mejor por las comisiones, por los propios senadores y senadoras de Morena, de manera que este desenlace pues es en efecto sumamente decepcionante, Pascal. ¿Cómo podría explicarse, dado que bien lo decías, pues quedó en último lugar en la evaluación y sin embargo la meten en la terna final, y no solo la meten en la terna final, la eligen con un voto unánime por parte de las bancadas oficialistas? ¿Cómo explicarlo? ¿Cuál es la interpretación que ustedes dan a esto? Pues mira, Pascal, en lo público no hay un argumento convincente. Las intervenciones de las y los senadores de la mayoría en el Senado que estuvieron a favor de su postulación no fueron convincentes. Lo que ha trascendido, Pascal, es que se le incorporó fundamentalmente por un criterio político, se dejaron de lado los criterios técnicos, algo que creo que arroja muchas preocupaciones para lo que viene hacia adelante en el país, particularmente sobre cómo va a ser el funcionamiento de los comités de selección de las personas que se postulen para la elección judicial, porque si prevalece esta misma racionalidad, no hay que tener duda, lo que nos espera es la captura del Poder Judicial por Morena. Pero lo que ha trascendido también, Pascal, es que entre la mayoría de los senadores de la fracción de Morena lo que privó fue pues una intencionalidad no de ver hacia adelante, hacia los retos de derechos humanos del país en el presente, hacia cómo procurar que se vayan revirtiendo los patrones de violaciones a derechos humanos que todavía tenemos, sino fundamentalmente una perspectiva de seguir, como dicen ellos, cuidando el legado del presidente López Obrador. Entonces hubo un entendimiento de que relevar a la titular de la CNDH sería tanto como aceptar que su designación, su desempeño no fueron los que se esperaban, y que eso de alguna manera exponía falencias en la administración del presidente López Obrador. Ha trascendido también
que los senadores más cercanos al presidente, al expresidente, entendieron que esa era la línea. Ha trascendido también que la continuidad del actual titular era del agrado de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que se conjuntaron una serie de factores donde también seguramente no se hicieron las cosas de mejor manera en quienes esperaban un cambio. Quizá hubo demasiada denostación personal en la actual titular, cuando la verdad es que los datos objetivos y los números bastaban para argumentar que su desempeño no había sido el que se esperaba, Pascal. ¿Qué quedaría entonces ahora, Santiago? ¿Instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras? En este tema no mucho, Pascal. Yo creo que sería muy aventurado decir que hay un recurso para impugnar su nombramiento. En el pasado algunas personas intentaron acudir a la justicia federal sin éxito. No son nombramientos que sean controlables. Lo que viene tristemente son 5 años de una CNDH partidizada que ha optado por acompañar el proyecto político electoral del Ejecutivo. Penosamente eso influye en las comisiones estatales, Pascal. Poco Ujú. volteamos hacia allá, pero las comisiones estatales de derechos humanos suelen estar a merced de los gobernadores y gobernadoras, y que no haya una comisión nacional robusta les genera un entorno donde esa dependencia del poder político se profundizará sin duda. Y bueno, en el contexto actual es especialmente preocupante, Pascal, porque vamos a tener un poder judicial federal muy debilitado por esta mala idea de la elección judicial. Ya no vamos a tener INAI la próxima semana, vamos a tener una CNDH maniatada y politizada, y bueno, se van terminando las instancias de recurso y garantía de los derechos humanos. Cuando uno ve el panorama y el contexto, ciertamente las preocupaciones son muy justificadas. Bueno, y mencionabas las comisiones estatales. ¿Hay alguna, por lo menos, que se salve por ahí desde el punto de vista de ustedes en el Centro PRO que esté haciendo bien su trabajo? Pues mira, Pascal, tenemos un sistema nacional ombudsperson que ha batallado mucho para consolidar su autonomía plena. Hemos escuchado buenas cosas del titular de la Comisión Estatal de Morelos, estuvo en la comparecencia y lo hizo bien. La propia titular de la Comisión de la Ciudad de México estuvo en las comparecencias, se postuló y su desempeño ha sido adecuado, siempre con áreas de mejorar. A nosotros en particular nos ha preocupado no tener a una comisión de la Ciudad de México más activa frente, por ejemplo, al aumento de la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, entre otros temas, pero ciertamente en el panorama nacional serían estas las comisiones estatales que destacan. Bueno, pues Santiago, te agradezco mucho que nos hayas compartido tu punto de vista. Muy amable. Al contrario, Pascal, los agradecidos somos nosotros siempre. Buen día. Gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esto, pues, en referencia a lo que ocurrió esta madrugada. Quizá usted no se ha enterado si está recién conectándose con este noticiario. En la madrugada fue reelegida Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para un periodo de 5 años más, a pesar de todos los cuestionamientos que ha habido respecto de su labor durante el primer quinquenio, y a pesar de que en las filas de los senadores de la mayoría pues había muchas dudas de la continuidad de Rosario Piedra al frente, pues se impuso la línea y la aprobaron y obtuvo los votos necesarios.